conducir esta discusión y ahora invito a Ana Flavia Pires, directora de GEMSURE, y que tiene una experiencia muy rica tanto en el sector público como en el privado, y ella va a conducir ese panel sobre acceso, nuevas tecnologías y nuevos ambientes de salud. Ana Flavia, gracias Carlos por la invitación, felicitaciones por el evento, por esa última mesa que sin duda realmente fue muy importante, pues discutir nuevas tecnologías, la discusión del autotest. Estoy segura de que tendremos autotest de COVID en Brasil muy pronto. Hay mucha gente trabajando para eso. Entonces invito para esta mesa, nuevas tecnologías y nuevos ambientes de salud, para a Cassiano Correr de Abrafarma. Y voy a pedir que cada uno se presente al iniciar. Pablo Moreira, de la Secretaría Municipal de Salud de Vitória da Conquista, Segundo León, de Perú, de la Universidad San Juan Bautista, César Cano y Dr. Elliot Cohn, que va a hacer una participación internacional en esta mesa también. Casiano, ¿estás listo? Estamos listos aquí. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden ver? Voy a compartir mi pantalla para compartir algunas diapositivas con ustedes. Excelente, te podemos escuchar y ver la pantalla. ¿Puedes hacer una breve presentación tuya, una introducción? Gracias, gracias por la invitación a ti, a Carlos, todos los implicados en la organización del evento. Soy Cassiano Correr, soy farmacéutico, soy consultor técnico de Abrafarma desde hace algunos años, coordinando un programa de asistencia farmacéutica avanzada. Abrafarma es la Asociación Brasileña de las Redes de Farmacia y soy fundador y CEO de ClinicarX, una health tech para productos de farmacias y droguerías. Es un gusto estar con ustedes. Lo que traigo aquí para colaborar con el evento es un relato de casos. Voy a compartir cómo viene siendo el tema de pruebas de COVID en farmacias a través de un estudio realizado este año, evaluando los resultados, datos generados por las pruebas y cómo esas farmacias vienen haciendo para convertirse en este punto de atención a la salud y ofrecer ese servicio a la población, siguiendo todas las normas sanitarias, las buenas prácticas de prestación de servicio de salud que se tienen que seguir. Primero, dando un panorama general para los que no están acostumbrados a los números. Como dije, Abrafarma es la Asociación Brasileña de las Redes de Farmacias, una entidad que agrega alrededor de 8.500 farmacias en todo Brasil, en todos los estados, y específicamente en las pruebas de COVID desde el año pasado, apenas Anvisa autorizó la realización de pruebas en las farmacias, ellas empezaron a ofrecer ese servicio a la población, siendo más de 4.300 farmacias que ofrecen desde entonces ese servicio. Y creamos desde el año pasado un panel semanal de monitoreo de los resultados de esas pruebas, totalizando más de 11 millones, casi 12 millones de pruebas realizadas desde el año pasado. Y ese panel semanal es interesante porque cuenta un poco de la historia de cómo esas pruebas en las farmacias vienen ocurriendo semana tras semana. Ya estamos hace 79 semanas en ese proceso y cómo esa curva de pruebas en farmacia también sigue de alguna forma la tendencia de la pandemia en Brasil, con todas las olas, los momentos de pico. Y en las últimas semanas, como podemos ver en el gráfico, una reducción gradativa del volumen de pruebas de COVID muy relacionado a la expansión de la vacunación en Brasil. Pero lo que quiero destacar y quiero traerles aquí, primero, reforzar la historia de que las farmacias vienen siguiendo la propia evolución tecnológica de las pruebas disponibles en Brasil, siendo las pruebas una herramienta importante del cuidado farmacéutico, de la importancia de las farmacias abiertas en la pandemia. Son 3 ya generaciones de pruebas que han llegado al mercado y que las farmacias pasaron a ofrecer como un servicio de point of care. La primera generación de pruebas de anticuerpos IgM y IgG, la segunda generación de antígeno, más utilizado en la fase aguda, como sabemos, que sin lugar a dudas fue la prueba
más utilizada, más buscada, y una tercera generación de pruebas de anticuerpos más específicos para anti-spike, que también ya se ofrecen en esas farmacias, lo que tiene un volumen menor de demanda y realización. E aí, para poder analisar os Para dados, analizar los datos y hacer un estudio más profundo, Abra Pharma hizo fue tomar los datos de todas las pruebas realizadas desde enero a junio de este año y se hizo un estudio de los datos clínicos de los pacientes porque todos ellos tienen su registro, se utiliza aquí como plataforma de software y Abra Pharma pudo hacer un estudio con más de 3.300.000 atenciones solo en el primer semestre de ese año por más de 8.500 farmacéuticos y más 2.600 farmacias que hicieron por lo menos una prueba durante este semestre. Y este estudio que vamos a ver nos muestra un rayo X de la enfermedad en Brasil, los síntomas, y es un estudio científico que se está preparando para una publicación internacional porque es una muestra muy representativa. La función de las farmacias en testeo de COVID, que ya se habló bastante, para millones de brasileños, fue más o menos de esta manera. Vamos a pensar en la jornada del paciente. Cuando las personas sentían los síntomas, tenían la inseguridad, es coronavirus, es COVID, ¿qué es? ¿Qué hago? Y la farmacia surge como un lugar en el que la persona puede buscar un profesional de salud calificado y también una respuesta definitiva o preliminar para ese problema que en eso de saber y sus síntomas, ¿no? Y es interesante este testeo porque antes no había y es un servicio que ayudó a millones, miles de brasileños de todas las edades, hombres, mujeres, en todas las regiones de Brasil. Este es el perfil de las personas, de los pacientes atendidos este año. Es una distribución casi un 50% de hombres y mujeres y la edad de los adultos entre 18 y 39 años, casi la mitad de los pacientes que buscaron este testeo en farmacia. Después los adultos, 40 y 59 años, los mayores, pero en general las farmacias abiertas para recibir los pacientes de todas las edades. Y cuando llegaba el paciente para explicar cómo era el protocolo de servicio, era más allá de una prueba solamente. Cada paciente cuando llegaba a la farmacia, hay un protocolo clínico implementado por las farmacias y alcanzaron algo muy interesante que fue un protocolo único, independiente de la región de Brasil, aunque farmacias privadas muchas veces de la competencia implementaron un protocolo único que tenía la primera etapa que podría ser una anamnesis, una selección clínica en la que se identificaba los síntomas del paciente, después una prueba más adecuada y se hacía esta prueba. Y la tercera etapa, generación de un reporte oficial de resultado, una orientación al paciente y después se le enviaba según su resultado. Y específicamente la primera parte del protocolo, que es la selección clínica, las farmacias implementaron una anamnesis estándar basada en protocolo del Ministerio de Salud para el síndrome del gripe y ellos podrían hacer preguntas que cuando se las incluían en su informe ya se establecía cuál era la probabilidad de que los síntomas eran coronavirus o no, cuadro de síndrome respiratoria aguda o incluso indicar que el paciente, aunque tuviera riesgo, contacto con personas enfermas o un viaje, podría ser paciente asintomático, pero que podría ser posible de contaminación y se verificaría con la prueba. Cuando se hace esta anamnesis, se ve cómo tenemos un cuadro de la enfermedad. O sea, los pacientes que buscaron las farmacias para las pruebas, ¿qué tenían? Tos, dolor de garganta, los síntomas más comunes que se decían normales, ¿no?
a una gripe común y síntomas más específicos como el olor, que son más característicos del COVID, ya era un poco menor. Entonces, este era el cuadro de síntomas de la mayoría. Entonces, por comparar estos cuadros por edad, es importante observar cómo esa situación clínica inicial que presentaban era semejante, no importa la edad. Sintoma no ato de fazer o teste e aqui Y aquí tenemos los ejes de los síntomas presentados y cada línea representa una edad que tiene síntomas muy semejantes con algunas diferencias pequeñas como tos, como síntoma más común en mayores. Tenemos también amenorrea pequeña en niños, diferencias entre las edades pero semejantes, no importa la edad. Y después que se aplica esta selección y el protocolo, se observa la probabilidad de la gravedad, qué situación tenía el paciente. Entonces, a partir de esta evaluación, el 47% eran posibles no COVID, el 29% era una síndrome de gripe y el 12% con una sospecha de síndrome respiratorio agudo grave. Podemos decir que 1 de cada 10 brasileños que buscaron el testeo de COVID en las farmacias presentaba incluso síntomas característicos severos que necesitaban ir rápidamente al médico, al hospital. Y esa anamnese es una prueba para identificar la severidad y después enviar para el médico, ¿no? Y por comparar los síntomas y analizar el perfil de la enfermedad, es interesante observar que según el protocolo del Ministerio de Salud de anamnese que hicieron ellos, tenemos dispnea y esa presión en el pecho, la dificultad de respirar como síntomas característicos y que estaba en el 77%, el 54% de los pacientes que sospechaban de esta situación y lo que diferenciaba a esos pacientes de los que tenían síntomas más ligeros en que eran los únicos síntomas presentes. Después de la anamnese inicial, el farmacéutico puede decirles, pues, entonces van a hacer una prueba de antígeno o puede ser el de anticuerpo y aquí representó el 85% de todas las pruebas realizadas. Aquí es solo de enero a junio de este año y por ver los resultados de los reactivos positivos para pruebas de anticuerpos, fue de un 32,3%, 1 de cada 3 pruebas era positivo. Y el antígeno, 1 de cada 4 pruebas en promedio, todo el periodo de Brasil, de enero a junio, el total, el 25% de positivo. Este año específico, recordamos que es la variante Delta esa, ¿no? Es importante observar que los pacientes que hicieron prueba positiva del antígeno en la farmacia, había un 10% de pacientes totalmente asintomáticos. Aquí son cientos de miles de personas. Entonces teníamos personas totalmente sin síntomas, pero que cuando hacían la prueba estaban positivos. También para avanzar en este análisis y por comparar por edad, ¿cuáles eran las que tenían más prevalencia de resultado positivo en la prueba de antígeno? Primero los mayores, con el 34,5%, después los adultos entre 40 y 59 años con el 31%, y por sorpresa, en tercer puesto estaban los adolescentes y cuarto lugar los adultos de 18 a 39 años. Un poco más de los adolescentes y el último los niños, 2 de cada 10 tenían resultado positivo. Y para una etapa más a detalle, podemos ver cuáles eran los síntomas según los resultados de la prueba. Después se aplica una anamnese, se podría ver identificar, então,
teníamos que identificar la diferencia en cómo se manifestaba clínicamente la enfermedad entre los que confirmaban SARS-CoV-2. Y observamos que fiebre, perder, no sentir el olor o el gusto, aunque síntomas característicos en realidad eran poco, incluso en pacientes negativos o positivos, pero incluso entre los positivos, la presencia de esos síntomas, de esas señales, signos era de un 10%, uno de cada 10%. Y los síntomas más comunes y más difíciles de definir, la tos, la nariz, dolor en la garganta, dolor en la cabeza, estaban en pacientes positivos como negativos para antígeno, y la cantidad de pacientes que manifestaban sus síntomas era mayor en los positivos. Vemos aquí algo más intenso de los síntomas en los casos positivos, y a la vez, cuando vemos esta gráfica, vemos la importancia de la prueba solo basada en los síntomas y situación clínica, incluso con algoritmo para identificar, sin una prueba de la hipótesis de SARS-CoV-2, es muy difícil identificar, porque si se basa solo en los síntomas clínicos, muy probable hay muchos errores a la hora de diferenciar lo positivo y lo negativo, y a veces en casos más severos o en casos más ligeros o moderados. Y ahora, ya más al final, lo que antes era algo casi que no se imaginaba. Imagínense una farmacia como nuevo punto de atención a la salud, con una característica clínica, utilizar esa capilaridad de las farmacias y poder, en una pandemia, implantar un protocolo complejo, capacitar a los profesionales, implantar una rutina, un proceso de garantía de calidad, el suministro de un informe estándar, seguir la legislación, vigilancia sanitaria en cada una de las ciudades, aunque todas esas barreras aparentes, sí, en realidad las farmacias funcionaron muy bien, mantuvieron sus puertas abiertas, atendieron a miles de personas, y aquí tenemos fotos que son momentos importantes de la historia, ¿no? Regiones afastadas de Brasil, en donde no había acceso, había farmacéuticos que tomaban su barco y se iban a la casa de las personas. Farmácias onde as pessoas poderiam como encontrar pilares, puntos de apoyo, en donde la gente podría encontrar informaciones, testeos rápidos, y así ayudar mucho al sistema de salud local, y que muchas veces estaba en colapso por la demanda de los pacientes por sospecha del COVID. Este movimiento de las farmacias nos muestra el potencial, muestra que es posible, nos muestra la realidad, y para nosotros que trabajamos con asistencia farmacéutica hace años, nos muestra cómo la farmacia, o cuánto la prueba del COVID es solo la punta del iceberg de lo que puede ser una farmacia y que ya hace sobre ofrecer los servicios de salud, sea para seguir el tratamiento de los pacientes crónicos, fortalecer el proceso de autocuidado, telesalud, telemedicina, en los testeos rápidos o en la prueba de laboratorio, no solo del COVID, pero otras pruebas también, exámenes que ya se hacen en las farmacias, aunque haya muchos problemas de regulación, ya se hace bastante. Y las vacunas, si llegamos aquí a las vacunas, de un modo más profundo, las farmacias ofrecen la vacunación desde el 2017, aprobado por Anvisa, pero también el COVID como puntos de vacunación voluntaria, incluso en alianza con las alcaldías, y que ofrecían su capacidad de instalación, sus profesionales para eso. Les agradezco una vez más esta oportunidad, y estoy a disposición para discutir los temas y podamos avanzar con este tema. Muchas gracias. Gracias, Cassiano. Y sigue con nosotros aquí para hablar en el panel con todos los panelistas. Llamo a Pablo Moreira
Y vamos a cambiar un poco nuestro tema. Mesa de nuevas tecnologías de entornos de salud. No vamos a tratar solo COVID, vamos a hablar también de otras experiencias que podamos llevar a otros entornos y le invito a Pablo ahora, ya que puedes, pues gracias Pablo. Tienes 15 minutos para su presentación. Muy buenas tardes, agradezco a esta invitación. Soy Pablo Maciel, soy farmacéutico clínico, trabajo en Vitória da Conquista, estado de Bahía, estudios salud colectiva y voy a mostrarles el point of care, el uso de point of care hemoglobina glucada. Aquí, creo que no está en modo de presentación. Tá? Não tá No mesmo. no meu computador aparece como modo de apresentação, não sei o Para porquê. mí aparece, pues no sé por qué está así. Agora sim, agora sim. Ahora sí. Tá aparecendo aí? ¿Ya pueden ver mi pantalla? Não. Você cancelou a apresentação. Bueno, has cancelado la presentación. Agora sim. Ahora sí, la vemos. Bueno, ¿hay algún problema aquí cuando tengo que transmitir? A ver, yo no tengo, Agora sim. a ver. Não mexo mais. Bueno, vamos a ver cómo sale ahora. Tá aparecendo aqui. Bem, então a gente vai trazer um Bueno, pouco aquí el punto, tenemos aquí, do nosso município. Então, Vitória da Conquista é um município de Ai, médio porte do interior da Bahia. la ciudad de Victoria da Conquista tiene unos 350.000 habitantes. Somos centro de educación, salud y servicios, principalmente los servicios vinculados a salud. Tenemos 2 universidades públicas, además de otras 5 facultades particulares con curso en salud. Tenemos una red municipal de salud con buen nivel de organización. También tenemos alianza sólida entre las universidades y Secretaría Municipal de Salud, y eso nos permite trabajar en áreas de actividad de enseñanza y educación, y trabajamos en proyectos vinculados a la universidad. También tenemos nuestra red de atención primaria, un modelo de farmacia pública que también es farmacia escuela de la Universidad Federal del Estado, y estamos presentes, pues tenemos muchos farmacéuticos y tenemos una buena formación clínica. Y en este contexto, 2018, la ciudad recibe, con alianza con las universidades, 2 proyectos de intervención con financiación externa. Tenemos el proyecto Health Rise de la Fundación Medtronic y del Ministerio de Salud, que son 2 proyectos sobre el control de enfermedades crónicas en la atención primaria. Ese es el punto de partida para que pudiéramos incluir el point of care de la hemoglobina glucosilada en atención primaria. Con algunas discusiones, sabíamos entonces que tendríamos que trabajar en la oferta de las pruebas, de los exámenes, el control de diabetes, y discutíamos la posibilidad de acercar a las personas la posibilidad de medir la glicemia más con la hemoglobina glucosilada, con el estándar oro para diagnóstico como monitoreo de diabetes, y sabemos la dificultad del acceso a los exámenes por la distancia del laboratorio a las unidades básicas de salud. Entonces se pensó en hacer disponible este examen ya en el punto de atención.
utilizamos aquí. Para eso necesitábamos entender si era una acción más allá de eficacia, era efectiva y si era económica. La ciudad con las universidades tenemos un equipo de trabajo, alianza entre técnicos de la Secretaría y la Universidad Federal, sobre los los cursos de farmacia, y tenemos una alianza más cerca por esta farmacia escuela y trabajamos en la revisión para que se pudiera entender si invertir los recursos del proyecto Health Life en Point of Care, en insumos para la dosificación de hemoglobina glucosilada, si era una acción efectiva. Uma pesquisa, os objetivos da pesquisa Desarrollamos una investigación para evaluar costo-efectividad del dispositivo de Proesta en comparación a laboratorial tradicional en un entorno de atención primaria para las personas que viven con diabetes tipo 2, sobre todo. Utilizamos en la metodología un modelo económico basado en Markov para evaluar el costo-efectividad del POC en la perspectiva del municipio, de traer esa tecnología a la red municipal de salud, pensando en el monitoreo de la rutina de las personas que viven con diabetes tipo 2, pensando sobre todo en la prevención de complicaciones más macrovasculares, infartos, amputaciones, ACV, nefropatias. Y utilizamos como premisas el mejor control de los niveles que resulta en la reducción de riesgos y control de la hemoglobina glicosilada e interfiere en el control de la enfermedad. Como resultados, logramos comprender que la utilización del dispositivo POC en la atención primaria es una alternativa económica que mejora el acceso a los tests de hemoglobina glicosilada, resultando en un aumento de la tasa de control precoz de la eles tiveram financiamento ou do glucemia y con financiación del programa HealthRise o del apoyo. Bueno, a pesar de hablar de uno de los equipamientos, no tenemos ningún tipo de interés y la empresa que ofreció los equipos no financió ninguna parte del equipo ni de la rutina. Então nós partimos bem. Se é uma ação, se a Entonces partimos si la acción del POC es costo efectiva. ¿Cómo eso funcionaría en la comunidad? Necesitábamos comprender la utilización del POC en la rutina de la atención primaria. Optamos entonces por estudiar las áreas remotas. Tenemos un municipio con dimensiones territoriales gigantes. Somos un municipio en territorio extenso, el tercero mayor de Bahía, con áreas, por ejemplo, que están a casi 100 kilómetros de la sede. Tenemos la zona rural, entonces a 100 kilómetros de un laboratorio, de nuestro laboratorio municipal. Entonces desarrollamos un estudio en las unidades de zona rural para verificar si las intervenciones eran sostenibles a largo plazo. Primero, con capacitación a los profesionales de salud, la oferta de educación en salud a los pacientes con enfermedades crónicas, sobre todo con hipertensos diabéticos, y también ofrecemos a las comunidades rurales el Point of Care para ver hemoglobina glicosilada en las comunidades. Hicimos un tipo de estudio antes y después. Realizamos intervenciones educativas y también utilizamos resultados de hemoglobina glicosilada para que se pudiera intervenir en la educación y salud y también a través de los resultados utilizando el POC. Ese estudio terminó siendo interrumpido precozmente. Preparamos 6 meses, pero tuvimos que encerrarlo en 5 meses debido a la llegada de la pandemia. Habíamos empezado en 2019, pero en marzo de 2020 tuvimos que suspender las actividades y trabajamos los datos utilizando los que ya teníamos y ya habíamos atendido a los pacientes con un retorno 6 meses tras la primera intervención. Los resultados en este trabajo, lo que pudimos identificar, es que para alrededor del 7% de los pacientes logramos controlar el diabetes
con la disponibilización de ese equipamiento de respuesta rápida de hemoglobina glicosilada y 38% tuvieron una reducción muy significativa de más de un punto porcentual en hemoglobina glicosilada, representando una buena reducción para el control glucémico. Y ejecutamos a partir de entonces un tercer trabajo financiado todavía por el mismo proyecto para poder entender si había aplicabilidad del POC de hemoglobina glicosilada en una acción más amplia en todas las unidades de salud, ya sean de áreas remotas y también la zona urbana, en lugares de difícil acceso, comunidades de zona urbana que eran alejadas del centro o del laboratorio. Queríamos entonces entender si la utilización del POC era una acción aplicable y sostenible dentro de la red municipal de salud. Perdón que está un poco desconfigurada la presentación. Y los objetivos eran evaluar la aplicación de la tecnología Point of Care para estimar la hemoglobina glicosilada en la evaluación del control glucémico y la identificación de nuevos diagnósticos de diabetes en la atención primaria en comunidades rurales aquí en el municipio. Evaluamos entonces un banco de datos de 2018 a 2020 en que realizamos varias ferias de salud en alianza con las unidades de salud de la familia, los equipos de salud de la familia, y para los pacientes que no tenían resultado de hemoglobina glicosilada reciente, disponibilizamos la hemoglobina glicosilada a través del Point of Care. O los pacientes que no tenían diagnóstico, pero tenían sospecha a través de dosaje de glucemia capilar alterada o histórico de familiar, también disponibilizábamos la prueba de hemoglobina glicosilada. Y como resultado, obtuvimos que de esos pacientes, entre ellos de 143 pacientes, de 210, no presentaban resultado de la glicosilada con índice de 7 y 8% si adultos, jóvenes o personas mayores. Logramos identificar que la aplicación del POC de hemoglobina glicosilada mejoró el acceso a esa prueba a las personas que viven en zonas rurales o remotas y logramos aumentar el índice de diagnóstico en la identificación de pacientes con la glucemia no controlada. Partiendo de esa discusión, ampliamos internamente otras discusiones, bien como la disponibilización de POC en una farmacia de atención primaria, donde los pacientes regresan cada 2 meses para buscar medicamento para el control de la glucemia, pues hacemos reposición cada 2 meses, puede ser una acción efectiva para control de glucemia de los pacientes y ofertar la hemoglobina glicosilada con resultado rápido. Puede reducir colas en las unidades de salud, considerando el tiempo del resultado y el paciente sale de la consulta sabiendo ya si está controlado o no y con la intervención del equipo de salud, ya sea en acciones de educación en salud o en la alteración del tratamiento medicamentoso. Entonces iniciamos en las farmacias este año, a partir de julio. Una parte de los pacientes que han atendidos en la farmacia son los pacientes atendidos por el programa de automonitoreo. Son pacientes diabéticos, portadores con uso de insulina regular o MPH y que usan equipamiento de glucemia capilar, regresando con más frecuencia a la farmacia. Entonces, hicimos un registro de todos ellos, dosificamos la hemoglobina glicosilada a través del procedimiento farmacéutico. Entonces, atendimos los pacientes, hicimos una consulta para que los pacientes que no tenían resultado de hemoglobina glicosilada reciente, disponibilizamos la prueba de inmediato. ¿Y qué ya hemos tenido de resultados preliminares? De forma general, tanto glucemia capilar como resultado de hemoglobina glicosilada, y vemos que cuando tenemos al paciente, y estoy hablando de pacientes con menor de, tenemos 28% en la primera atención, entre 180 y 250 a 30% de los pacientes, y por encima de 250 a 42% de glucemia capilar. Pero cuando evaluamos
percibíamos que de esos 33% tenían una hemoglobina glicosilada menor que 33, entre 8 y 10, 36%, y 30% de la población inicialmente tenemos hemoglobina glicosilada por encima de 10, o sea, 1 de cada 3 pacientes atendidos en la farmacia que utilizan insulina no tienen diabetes controlada. Es un dato que logramos demostrar, pues la hemoglobina glicosilada en el punto de servicio permite una evaluación más rápida del paciente, logra identificar al paciente no controlado y direccionarlo a la unidad de salud para intervenciones no farmacológicas, sobre todo para ayudar con la insulina. Y a partir de ese dato de la población no controlada que ya utiliza insulina, también queremos discutir si la utilización de hemoglobina glicosilada y para monitoreo y control de diagnóstico de los pacientes, si discutimos la creación de un protocolo en que el farmacéutico, equipo de salud, se puede de forma ser más efectiva en el control de la diabetes del paciente. Son resultados preliminares, vamos a seguir, vamos a ver dentro de 6, 9, 12 meses a esos pacientes para poder evaluar los resultados de la glicosilada y el comportamiento para la atención farmacéutica, para otro sesgo de la del proceso. ¿Y qué identificamos en ese proceso? La reglamentación ya fue planteada por el profesor Cassiano. Brasil tenía que avanzar para dar seguridad jurídica a nuevas inversiones en los POCs y también para otros parámetros. En el caso de atención primaria, hace falta discutir la garantía de recursos para adquisición de insumos para cartuchos, los más diversos que están disponibles en el mercado y son de interés de la red. Y para el próximo año, primer semestre de 2022, incluiremos el perfil lipídico y la posibilidad de incluir también proteínas urinarias, TSH, T4 y otros índices que son importantes para evaluar sobre todo la efectividad del tratamiento medicamentoso que se compra en la farmacia. Y tenemos que pensar la utilización de los POC en las unidades de atención aliado a la implementación de cuidados, sobre todo de las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares que están para que la tecnología ofrecida no sea solamente un resultado de la hemoglobina glicosilada está alterada, el perfil lipídico está alterado. ¿Cuál es el camino que va a recurrir ese paciente ante un resultado de una prueba rápida o resultado rápido de una prueba para que pueda adquirir el control y tener calidad de vida? Y también hace falta discutir la sensibilización de los profesionales de salud. Todavía hay una discusión muy fuerte sobre la calidad de esos resultados. En nuestro caso, antes de empezar nuestras actividades en la zona rural, en la farmacia, hicimos una validación interna del equipamiento utilizado y utilizamos aquí el equipamiento de Abbott, pero optamos por 2 equipamientos. Iniciamos con uno y hoy estamos utilizando Abbott, pero es preciso comprender a la hora de invertir las validaciones externas de los equipamientos. Optamos por Abbott justamente por esa razón y hicimos una validación interna, pero hace falta trabajar un poco más la sensibilización de los profesionales, sobre todo los que son licenciados hace poco más tiempo, para entender que ese resultado en farmacia de la hemoglobina glicosilada es más fidedigno. Pero si se utilizan los procedimientos correctos, tenemos la seguridad de los 2 resultados. La gran diferencia en la aplicación del POC es el resultado y la posibilidad de que el paciente salga de la consulta con las intervenciones necesarias sin tener que ir a un laboratorio, lo que genera costo, tiempo. Todo eso también genera, en el caso de salud pública, superlotación para las consultas. En el municipio, está el mantenimiento tenemos ya un proceso de adquisición de nuevas pruebas. Vamos también a incluir para 2022 el panel lipídico, que ya está en adquisición.
y trabajaremos los resultados dependiendo de lo que encontramos en nuestras evaluaciones, con una mayor participación de la farmacia y farmacéuticos clínicos utilizando la tecnología para evaluar la efectividad del tratamiento y asegurar que el paciente pueda tener el control de sus enfermedades crónicas y más calidad de vida con reducción de complicaciones, generando menos costos para el sistema de salud. Aquí están mis contactos y estoy a la orden para dudas y discusiones. Gracias, Pablo, dando seguimiento, excelente experiencia. Ojalá tengamos tiempo al final para discutir. E invito aquí al doctor Segundo León para que cuente un poco de su experiencia con el uso de las pruebas Point of Care. Buenas tardes con todos. Si tenemos la presentación, por favor. Ok, perfecto. Bueno, vamos a conversar ahora un poco la experiencia que hemos tenido en el Perú haciendo investigación respecto a pruebas rápidas para COVID. Entonces vamos a hablar un poco de esta situación y las perspectivas de COVID-19 en términos del diagnóstico de laboratorio. Siguiente. Siguiente. Ok, nosotros tenemos un problema. La siguiente, por favor. Y el problema que hemos tenido y que tenemos todavía no es un problema solamente médico. El abordaje biomédico que se dio al inicio de la pandemia se ha tornado en un problema que va más allá de lo que nosotros imaginábamos al principio. Ya no estamos hablando de el problema de la infección del SARS-CoV-2 a través de todo el mundo, sino que este problema se ha convertido en un problema social tremendo, uno de los problemas sociales más grandes que hemos tenido en la historia de la humanidad en los últimos años. Siguiente. Para nosotros, los que trabajamos en el laboratorio, es muy fácil poder decirle a otros profesionales de la salud y poder explicarle a veces a las personas de qué depende el diagnóstico. Nosotros tenemos una serie de herramientas en las cuales podemos basar el diagnóstico que van desde las pruebas moleculares, pasando por las pruebas serológicas. De hecho, muchos países basaron su diagnóstico de laboratorio para la infección o para la enfermedad de COVID-19 en pruebas serológicas, lo cual nos hemos dado cuenta hoy en día que fue un error, porque básicamente teníamos información semanas después de que la persona estaba infectada. Definitivamente, pasar hacia pruebas moleculares era un paso difícil por varias razones, principalmente porque el mundo estaba detenido y no había comercialización de pruebas y los países poco a poco, de manera muy lenta, empezaron a implementar el desarrollo de pruebas moleculares con ayuda, por supuesto, de los Centros para el Control de Enfermedades de China a través de la Organización Mundial de la Salud y otros países que empezaron a sumarse rápidamente a la provisión de pruebas moleculares. Pero en el camino, una de las pruebas que empezó a surgir fue la prueba de antígeno. Hemos escuchado mucho de esto hoy día y se convirtió, por supuesto, en una herramienta importante. Pero el tema con las pruebas moleculares era su costo, su dificultad de implementación y sobre todo el problema de que los países en varias de sus regiones no estaban preparados para implementar pruebas moleculares de manera eficaz y eficiente. Siguiente. Entonces, si nosotros miramos un poco el escenario global, de acuerdo a de dónde provenían la mayor cantidad de pruebas de laboratorio, nos vamos a dar cuenta que casi el 50%, quizá un poco más, de pruebas de laboratorio venían del Asia. Algunas otras se empezaron a producir en algunas otras zonas del mundo, pero Asia principalmente ha sido el principal proveedor de pruebas de laboratorio. Siguiente. Y en ese sentido, muchas de las pruebas que se empezaron a comercializar y que todavía están en el mercado son pruebas serológicas y las menos empezaron a hacer las pruebas moleculares. A pesar de que estas han empezado a crecer, los países ricos tenían mucho más acceso a las pruebas moleculares, básicamente porque tenían laboratorios moleculares bien implementados en universidades, en servicios de salud pública, en laboratorios privados, pero esto no pasaba y todavía no pasa en algunos países
que han tenido sistemas centralizados de pruebas moleculares para poder detectar la COVID-19. Siguiente. Entonces, si nosotros miramos lo que pasaba en el Perú hasta hace algunos días, y tenemos una política de datos abiertos hoy en día, nosotros hemos procesado una cantidad enorme de pruebas rápidas. Al principio, de hecho, Perú ha sido uno de los países en Latinoamérica que más pruebas rápidas ha adquirido, sobre todo pruebas serológicas, que son las que más han llenado los almacenes del Ministerio de Salud en el Perú y han sido repartidas a lo largo de todas las regiones. De hecho, Lima, que tiene el 30% de la población peruana, es el que más pruebas ha distribuido y ha realizado. Y hemos tenido en general, entre la suma de pruebas moleculares y pruebas rápidas, una positividad que ronda alrededor del 11%. Siguiente, por favor. Entonces, en términos de gasto, para nuestro país, el hecho de comprar pruebas de laboratorio, que ojo, antes de la pandemia no estaban presupuestadas en ningún lado, ha representado hasta el momento aproximadamente 300 millones de soles. Y esto es importante, la distribución del gasto reportado en la página del gobierno, es que los insumos para pruebas moleculares han representado el 30% de estas pruebas y tenemos que el 40% han sido destinadas a pruebas rápidas. No especifica en la página del gobierno si han sido pruebas de antígeno, pruebas serológicas, pero cuando uno empieza a ver el detalle, que no aparece en pantalla, pero lo podemos acceder en la página del gobierno, probablemente la mayor cantidad de inversión se ha ido a la compra de pruebas rápidas serológicas, pero cuando vemos pruebas serológicas que están siendo adquiridas, sobre todo recientemente, con metodología cerrada, es decir, que tienen que ver con compañías que distribuyen equipos y que solamente funcionan con sus reactivos, probablemente el 30% de ese gasto está destinado a este tipo de pruebas y el otro 30% está destinado a pruebas abiertas que probablemente son las que han ido mucho más centradas a la labor del Ministerio de Salud. Siguiente. Entonces, en ese marco de la pandemia, y probablemente esto es algo que ha pasado en muchos países, nosotros teníamos una necesidad y creo que todavía seguimos teniendo una necesidad, no solamente en el Perú, sino en muchos países, que es tener diagnóstico rápido en el lugar donde el paciente lo necesita. Y esto es un tema importantísimo, porque si estamos hablando de una infección respiratoria, lo que menos queremos es que el paciente se movilice hacia un hospital y es lo que ha pasado en muchos escenarios. Lo otro es que esa prueba de diagnóstico en el punto donde el paciente lo necesita tiene que ser una prueba que sea fácil de leer, fácil de interpretar y fácil de realizar al final, con, por supuesto, reactivos y equipos que sean fáciles de utilizar, pero también fáciles de escalar, es decir, que una vez que empiecen a implementarse sean de implementación rápida en todo nivel, pero que además pueda utilizarse con estándares altos, pero que requieran poco entrenamiento para que todas las personas puedan usarlo. Siguiente. Entonces, en ese sentido, si nosotros miramos el diagnóstico de laboratorio como tal, los últimos 2 años nos hemos dado cuenta, y esto es una especie de revelación de algo que nosotros conocíamos hace muchos años en el lado más biomédico, pero que no conocía la población, era que el diagnóstico efectivo era básicamente los ojos y los oídos de nuestra respuesta global a la epidemia. Entonces, si no tenemos diagnóstico, es como estar ciegos y sordos frente a algo que está afectando a todo el planeta y que en este caso era la pandemia. Siguiente. Esto es una gráfica que muestra lo que ha pasado en el Perú en los últimos meses. Voy a agrandar la gráfica en la siguiente, pero básicamente este es el escenario de cuántas pruebas fueron autorizadas por DIGEMIT, que es como la Dirección General de Medicamentos e Insumos de Drogas, es como el ANVISA en Brasil o la FDA en los Estados Unidos. Ok. Vamos a cortar 1 minuto. Muy bien, tenemos un problema técnico, vamos a cortar 1 minuto y regresamos.
Ok, estamos de vuelta. Uno de los traductores es más adicto que yo al café y tenía que ir por su cafecito. Bien, les estaba diciendo que en el Perú, durante la pandemia, la agencia que regula las drogas y medicamentos y los reactivos de laboratorio también autorizó poco más de 700 pruebas de laboratorio formalmente para que ingresen al Perú. Y cuando nosotros vemos la gráfica, vemos que de todas estas pruebas de laboratorio, 617 eran pruebas serológicas para anticuerpos IgG e IgM. Solo tenemos autorización, ojo, esta es información oficial, para 10 pruebas de PCR. Siguiente. Entonces vemos que la mayor cantidad de pruebas ha estado diseñada, ha estado autorizada para pruebas serológicas que nos hemos dado cuenta nos sirven para monitoreo posterior de quién ha estado infectado, pero no nos sirven para resolver el problema del aislamiento, ¿no? Que es un dato importante para poder permitir que más gente no se infecte. Y estos resultados sí nos lo dan las pruebas de antígeno o las pruebas moleculares en todo caso. Siguiente. Entonces, nosotros estábamos buscando cómo ayudar en la solución de este problema y hemos encontrado una solución entre varias. Siguiente, por favor. Entonces, una de las cosas que nosotros queríamos ver es este tema de romper un poco con el centralismo que sucede regularmente con algunas pruebas de laboratorio. Es decir, se hacen en laboratorios muy grandes, con altas exigencias, con personal muy entrenado y con estándares de calidad, por supuesto, muy altos. El hecho es salir un poco de ese escenario sin perder el tema de la calidad, que es importante, y un poco trasladar la prueba de laboratorio hacia el lugar, insisto, donde el paciente lo necesita. Siguiente. En ese sentido, nosotros evaluamos una prueba de biología molecular, que es un PCR en tiempo real, que dura aproximadamente 45 minutos entre que tomamos la muestra y obtenemos el resultado con un flujo de trabajo absolutamente reducido. Es una versión que se puede utilizar al lado del paciente y que detecta los dos genes, el RDRP y el gen N, que son los genes que detectan las pruebas regulares, convencionales que han estado utilizándose en todo el mundo. Siguiente. Entonces, esta tecnología que nosotros hemos validado es básicamente una tecnología de biochip que permite procesar por ahora 4 muestras al mismo tiempo, es decir, 4 muestras cada 45 minutos, que tiene controles positivos y negativos incluidos, con una baja cantidad de muestra. Después de un hisopado nasofaríngeo, colocar el hisopo en un tubo, sacar 10 microlitros y luego colocarlo en este microchip que tiene un sistema de microfluidos con los reactivos deshidratados incluidos, que se hidratan con la solución de muestra y que luego, siguiente, se amplifica en un equipo tan pequeño como el tamaño de una tostadora de cocina y que nos da el resultado del PCR en tiempo real, insisto, en 45 minutos. Siguiente. Entonces, ¿en qué consistió nuestra validación clínica? Siguiente, por favor. Básicamente hicimos un proceso al que llamamos proceso de implementación. Una empresa llamada Viralab nos obsequió los reactivos y nos proporcionó el entrenamiento de este material que venía desde Corea. En la Universidad Privada San Juan Bautista empezamos a desarrollar el protocolo, entrenamos a nuestro equipo y al personal del Hospital Rebagliati, que era el sitio de implementación en Lima. De hecho, el equipo integrado por el doctor Osberto Chunga, Tatiana Galvez, Ariana Cárdenas, Dani Pérez, Antonio Flores y Lisette Fernández, tomamos diferentes postas en el proceso de implementación para poder asegurar el entrenamiento. Siguiente, por favor. Y la idea era entrenar al personal que trabajaba en la toma de muestra de COVID para que no solamente tomen muestra en el hospital, sino también para que pudieran procesar inmediatamente las pruebas de tamizaje de aquellos pacientes sintomáticos que venían con un diagnóstico presuntivo de COVID al hospital, a la emergencia del hospital. Siguiente. Entonces, en ese sentido,
El entrenamiento pues tomó aproximadamente una semana, que era parte del proceso de implementación. De hecho, que en el hospital teníamos acceso a una cabina, pero haciendo el análisis en realidad este equipo podría utilizarse en lugares sin cabina porque la amplificación del ARN se hace en un espacio cerrado que está dentro del microchip, que es absolutamente descartable. Siguiente, por favor. Entonces, logramos tamizar 64 pacientes, parece poco, pero estamos hablando de 64 personas sintomáticas, actualmente enfermas, que estaban con fiebre, que estaban con tos, que estaban con todo el síndrome relacionado al COVID y que asistieron a la emergencia. Tomamos 2 hisopos nasales, uno se iba al hospital, que era enviado al laboratorio de referencia, que en este caso es el Laboratorio Nacional, y esto realizamos más o menos entre agosto y noviembre. No analizamos a los contactos, básicamente gente que estaba enferma, y trabajamos en coordinación con el Laboratorio de Patología Clínica del hospital. Siguiente. Una de las cosas importantes que hemos podido hacer con esta validación clínica es que encontramos una sensibilidad y especificidad bastante alta. Sensibilidad del 100%, especificidad del 98%, definitivamente funciona cuando la persona tiene síntomas y insisto, el resultado es 45 minutos, es decir, mientras el paciente espera el resultado, tranquilamente puedo aislarlo inmediatamente sin necesidad de que vaya a su casa, es decir, lo puedo enviar a un lugar de aislamiento. Siguiente. En general, lo que hemos visto en el escenario COVID, más allá de lo que nosotros hemos hecho en investigación, es que han habido muchas pruebas disponibles. Les he mostrado la tabla de lo que ingresó al Perú, más de 700 pruebas, pero no todas han sido útiles para manejar la pandemia. De hecho, que una de las cosas que necesitamos es que las decisiones de laboratorio, sobre todo para la implementación de pruebas, necesitan hacerse con mayor rapidez, pero necesitan ser hechas por líderes que estén entrenados en temas de implementación de pruebas de laboratorio, y de hecho que el tema de pruebas POC sirven, pero estas pruebas POC tienen que salir de los lugares aglomerados como los hospitales y tienen que salir probablemente a los servicios de emergencia o a los servicios de atención primaria de salud. Y por supuesto, algo importante que hemos aprendido es la colaboración que entre la academia y los demás es muy importante. La siguiente. De hecho, que quiero agradecer a todo el equipo que me ha acompañado en el grupo de investigación de salud pública. Muchas gracias. Muito obrigada. Convido então o Dr. Gracias. Lembrando então que são Llamo al doctor César Cano, son representaciones, estamos en tiempo, vamos a seguir. Bien, buenas tardes, ¿me escuchan? Boa tarde, escutamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a este importante evento. Mi nombre es César Cano Candiotti, soy médico o especialista en medicina ocupacional y medio ambiente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Soy vicepresidente de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, SOPESO, y para mí la verdad que es un honor poder acompañarlos el día de hoy. Bien, en primer lugar quiero hacer mi declaración de conflicto de interés. El contenido de esta presentación está basado en el contexto técnico y científico en el marco del Código de Ética para los profesionales de la salud ocupacional. Y el tema que les traigo es un poco para poder conversar y compartir la experiencia del uso de estas pruebas en puntos de atención en los lugares de trabajo. En primer lugar, quiero contextualizar un poco para poder recordar qué cosa es la salud ocupacional y cuál es la importancia de la salud ocupacional. Es importante la salud ocupacional y vamos un poco a enfocarnos en estos dos derechos fundamentales que muchas veces en la escuela de medicina solo nos forman en el tema de salud, como alcanzar el mayor grado de bienestar físico, mental y social, pero no así en el trabajo, ¿no? Nosotros enfocamos estos dos derechos fundamentales y vemos un abordaje que va a ir en las dos direcciones. Para nadie es sorpresa que si es que yo estoy sano, puedo tener una buena capacidad para trabajar, ¿no? Y lo mismo, si yo tengo un buen trabajo, puedo acceder a un buen sistema de salud. ¿Y esto qué implica? De que a nivel internacional y más con la pandemia, se ha visto que las enfermedades relacionadas al trabajo significan o aportan una carga importante de enfermedad, el 25%, ya describía Yucatán en este estudio de
de carga de enfermedad. Miren, 278 millones de muertes al año por enfermedades ocupacionales. Recordemos que el COVID van 5 millones en 2 años y nosotros en un año casi 3, ¿no? Entonces es importante. Y el 2019, ¿qué pasaba? Para nosotros es un año bien crucial porque la OIT cumplía 100 años y mostraba el informe del futuro del trabajo, que es lo que se venía. Esta es una fotografía que muestra un proceso totalmente automatizado donde ustedes no van a ver ningún trabajador, no es una fotografía de ninguna película de ciencia ficción, y este informe hablaba de 4 dimensiones, ¿no? Hablaba de la aplicación de la tecnología y virtualización del trabajo, es decir, implementando tecnología e información, ya inteligencia artificial. Sabemos que en algunos países incluso se está reemplazando la mano de obra por inteligencia artificial. Los cambios demográficos y el envejecimiento de nuestra población trabajadora, el impacto del cambio climático, de las pandemias y de los desastres como era el tema de la pandemia, y los cambios en las modalidades de trabajo. Esto pasaba el 28 de abril del 2019 y en diciembre de ese mismo año, para todos se reportaban los primeros casos de COVID. ¿Y qué pasaba en los trabajadores? Pasaban 2 cosas. Había un grupo de trabajadores que se iban a la casa, a la cuarentena, y nuestro lugar de trabajo se convertía en nuestra casa. Teníamos que compartir nuestras labores de padres, de cuidadores con el tema de trabajo. Sin embargo, había un grupo de trabajadores, los trabajadores esenciales, que tenían que seguir laborando, ¿no? Y en ellos se implementaban medidas estrictas para poder seguir trabajando. ¿Qué nos planteamos en esta presentación, en estos pocos minutos? Primero, revisar cuáles son los principios del tamizaje en la vigilancia de la salud de los trabajadores, que es bien importante la utilidad de estas pruebas en puntos de atención en relación a lo que es tamizaje y lo que es diagnóstico. Y revisar cuál es este impacto que se ha dado en los lugares de trabajo. Algunos antecedentes, algunas cifras que se han mostrado para el día de hoy. Miren, 266 millones de contagiados, 5.3 millones de fallecidos. Este dato es bien importante. El 50% de la población mundial es población trabajadora. Y lo mismo pasa en Perú. Miren, nosotros tenemos cerca de 2.200.000 contagiados, pero aproximadamente el 50% están en edad productiva. ¿Qué significa? Que el abordaje en los trabajadores es bien importante. ¿Y cómo ha afectado el COVID a los trabajadores? Esto puede ser algo extenso, pero vamos a enfocarnos básicamente a 4 puntos. Primero, condiciones laborales. Es decir, ha habido un grupo de trabajadores que se han afectado más: trabajadores de salud, trabajadores vulnerables, riesgos reemergentes, ¿no? El manejo del riesgo biológico, el riesgo psicosocial, el riesgo a nivel de la salud mental, cómo hacer la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y miren el impacto que nos ha traído hacia nosotros poder tener pacientes trabajadores en los lugares de trabajo, ¿no? Problemas en aumento en el ausentismo, baja de enfermedad, costos. Una hospitalización de un COVID moderado aproximadamente podía implicar 10 a 15 días en el hospital, y si llegaba a UCI hasta un mes, y esto implicaba cerca de $500,000 de soles en gastos, y esto también tenía que ver con el tema de la productividad. Algunas palabras sobre el tema de infección COVID. Bueno, y hemos conversado bastante. Solamente recordar que es un virus altamente transmisible. Se ha determinado que la detección del virus se puede dar 1 a 3 días antes de los síntomas. Hay un gran porcentaje de asintomáticos, 40-50%, y hay un 10 a 20% que hacen superpropagación. ¿Y de qué manera esto nos sirve a nosotros en los ambientes de trabajo? Es que nosotros, y una de las cosas que vamos a ver dentro de las características del tamizaje ocupacional, es que nosotros vemos asintomáticos. Nuestra función es disminuir la transmisión de este virus en lugares de trabajo en personas asintomáticas, porque los sintomáticos rápidamente los captamos con el autorreporte respiratorio y pasan a los sistemas de salud. La respuesta frente al COVID ha sido plenamente, ya no es la primera pandemia que nosotros asistimos, ya hemos asistido a la pandemia del H1N1, y ya la Organización Mundial de la Salud ya había establecido las fases para la atención, y esto se extrapolaba muy bien a los lugares de trabajo. Hablaba de 4 fases: una fase de planificación, mitigación, contención y recuperación, que estaba alineado con los estadios de la pandemia. En las 4 fases, las actividades que se han debido de hacer es monitoreo epidemiológico, educación y comunicación, medidas de control, abastecimiento, y resalto lo que es la vigilancia epidemiológica en el lugar de trabajo, ¿no?
También resalto lo que se comentó. Recuerden de que las medidas que se han implementado, no solamente en los lugares de trabajo, sino a nivel comunitario, para disminuir la transmisión del SARS-CoV-2, este es el modelo del queso suizo, que utilizamos mucho en lo que es causalidad de accidentabilidad. Es bien sencillo, es que cada slide del queso, ¿no?, puede implicar alguna falla en el proceso de llegar a mi objetivo, ¿no? Entonces, el éxito de poder disminuir este evento es justamente trabajando sobre todos los slides del queso, ¿no? Y acá vemos que el manejo es compartido. No es solamente una medida para yo poder disminuir la transmisión, no solamente son las pruebas, no solamente es la higiene de manos, no solamente es la ventilación, sino son todas las pruebas en conjunto. Entonces, sobre la vigilancia epidemiológica, las áreas de intervención que nosotros tenemos en el área ocupacional, sobre condiciones laborales, sobre el puesto de trabajo, vigilancia de la salud está orientado al estado de salud del trabajador, ya sea de manera individual o colectivo. Hacemos atención de urgencias también en algunos lugares donde, por ejemplo, tenemos intervención en comunidades, y también hacemos promoción de la salud. Recordemos que a raíz de la pandemia también hemos identificado que no todos los trabajadores han sido afectados por igual. Ha habido un grupo de trabajadores que tenían factores de riesgo, enfermedades de transmisión crónicas que han sufrido más, ¿no? Y estas son las características del tamizaje ocupacional. Les decía, nosotros en los ambientes de trabajo que vemos trabajadores asintomáticos. Hacemos búsqueda activa de casos, detección precoz. Tenemos que verificar que estas pruebas tengan una buena sensibilidad, especificidad, que sean aceptables, no sean invasivas, y uno de los criterios importantes es que sean rápidas, ¿no? Entonces, un poco reconociendo todas estas características, vemos que estas pruebas en puntos de atención son sumamente importantes para nuestra gestión. Esta es una revisión que hizo el doctor Castaño sobre las pruebas de point of care en los últimos años. No son, estas pruebas comenzaron a funcionar desde el 80, 90, no es reciente, sino que a raíz de la pandemia se ha convertido en una oportunidad para poder utilizarlas. Y habla de 5 niveles, ¿no? El autocuidado en casa, que es las famosas autopruebas, a nivel de la comunidad, a nivel de centros médicos ambulatorios de baja complejidad, laboratorios periféricos y hospitales, ¿no? En el entorno laboral nosotros tranquilamente nos podemos manejar entre el nivel 1, 2 y 3, dependiendo del tipo de proyecto que podamos manejar, ¿no? ¿Y cómo se da la implementación de las pruebas point of care en los lugares de trabajo? Les decíamos, ya habíamos descrito que nosotros hacemos vigilancia de la salud y ya se usan estas pruebas, sobre todo en lo que es búsqueda activa de infecciones laborales, por ejemplo, tuberculosis, VIH, hepatitis B y C, influenza, ahora con el SARS-CoV-2. También utilizamos estas pruebas, por ejemplo, para control biológico, cuando hacemos dosaje toxicológico, por ejemplo, viendo indicadores de exposición o dosaje toxicológico en el tema de drogas de orina o alcohol en aliento. Estas son pruebas point of care que usamos para lo que es la vigilancia y salud de los trabajadores. En atención de urgencia, como ya bien han descrito, sobre todo si es que queremos tener a la mano pruebas para glucosa, para orina, ¿no? Y en temas de promoción de la salud también. Y va a depender del tipo del contexto del proyecto. Hay proyectos, por ejemplo, minería, hidrocarburos, donde uno de los principios fundamentales es que son proyectos que están en zonas remotas, son alejadas, son proyectos donde de pronto tenemos que dejar a los trabajadores en helicóptero y cualquier evento que puedan pasar, nosotros tenemos que tomar decisiones, ¿no? Entonces, frente a tomar estas decisiones, tenemos que recurrir a este tipo de pruebas que nos puedan ayudar, ¿no? Y este es cómo se ha implementado la vigilancia epidemiológica en los lugares de trabajo en relación al COVID, en relación a las 4 fases que comentábamos: planificación, mitigación, contención y recuperación. Les decíamos que nosotros, a través del autorreporte sintomático, identificamos al sintomático e inmediatamente pasa al sistema de salud, ya sea a través de clínicas, el hospital privado o público. Y nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos rastreo de contactos, cerco epidemiológico, ¿no? Y rastreo de casos. El diagnosticado me interesa, pero ¿para qué? Para hacer la reincorporación del trabajador. Este diagnosticado va a salir del sistema de salud, pero lo que nosotros hacemos en el día a día es esto, ¿no? Vigilar asintomáticos. Y esto los dividimos en exposición conocida o con exposición desconocida. Pero para manejar asintomáticos es importante ver otras variables.
como la carga comunitaria. El indicador epidemiológico es fundamental. Muchas de las investigaciones que se han hecho es para ver el rendimiento de estas pruebas en sintomáticos, ¿no? Son pocas las revisiones que se han hecho en asintomáticos y acá un poco es la confusión. Nosotros, la aplicación que le damos a estas pruebas es netamente en el tamizaje. Nosotros no hacemos diagnóstico en la vigilancia de los lugares de trabajo, ¿no? Y hemos aplicado también otro tipo de herramientas epidemiológicas, como por ejemplo las burbujas, es decir, nosotros creábamos una burbuja y esta burbuja se movía al lugar de trabajo. Esto, por ejemplo, lo hemos trabajado en algunas empresas de exploraciones mineras, y se mantenía esta burbuja por 15, 20 días y al regresar no había problemas y todos regresaban bien, ¿no? Los indicadores epidemiológicos ha sido algo fundamental. Hemos usado básicamente, estas son las métricas que utiliza la Universidad de Harvard en relación a la tasa de casos nuevos en un rolling de 7 días por 100.000 habitantes. ¿Y cuál ha sido la aplicación de estas pruebas en los lugares de trabajo? Sobre los métodos de detección no voy a profundizar, ya lo han descrito muy bien. Hay 3 tipos de métodos, básicamente orientado a lo que es el material genético, a lo que es una parte del virus, en el caso de antígeno, y los anticuerpos generados en respuesta a una exposición anterior. Como bien se describió anteriormente, en un inicio se utilizó mucho las pruebas serológicas, pero no tenían ningún sentido porque las pruebas serológicas sabemos que se van a identificar pasada, al menos la segunda semana. Y a nosotros lo que nos preocupa a nivel de los lugares de trabajo es justamente esta etapa de transmisión, porque es la etapa de contagio, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven un poco el comportamiento de las pruebas en relación a la historia natural, vemos, por ejemplo, acá el inicio de síntomas, inicio 0, pero una de las características es de que este virus ya se puede transmitir 1 a 3 días antes del inicio de los síntomas, es decir, sin saber ni siquiera que yo tengo la enfermedad, ¿no? Entonces, en esta etapa, el trabajador está asintomático, con el peor de los casos, sintomático, es decir, va a ser los síntomas después, ¿no? Y como vemos el comportamiento, la carga viral se va a dar antes del inicio de síntomas y tiene un pico 1 a 3 días y luego cae hacia el día 7, ¿no? El comportamiento de las pruebas de PCR, ¿no? Va muy bien, incluso, pero el PCR puede seguir elevado pasado los 14 o 15 días, es decir, puede encontrarse restos del virus sin necesidad de estar transmitiendo, y para nosotros esto también era importante porque habían trabajadores que pasaban 14, 15 días y seguía saliendo el PCR positivo, entonces teníamos que trabajar con el umbral o el CT para poder identificar que esta persona esté transmitiendo o no, ¿no? Y las pruebas serológicas definitivamente van a comenzar a aumentar a partir de la segunda semana. Y este cuadrito es bien importante porque nos permite ver de que sí, los asintomáticos sí transmiten, pero su periodo de transmisión, como ustedes pueden ver, es menor que el cuadro leve, grave o crítico, ¿no? Entonces, es importante poder identificarlos antes para poder hacer el aislamiento respectivo. Entonces, esto, bueno, es lo que les comentaba. Los estudios que se han hecho sobre sensibilidad y especificidad más han sido orientados a personas sintomáticas, que está muy bien en el tema de diagnóstico, pero en asintomáticos ha habido pocos estudios. Y este es el algoritmo que presentaba el CDC en relación a los asintomáticos para la realización de pruebas de antígeno, ¿no? Y la confirmación a través de pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Y acá lo que les presento es la última revisión del Colegio Americano de Medicina Ocupacional, donde se hace una revisión y se plantea un programa de control a través de las pruebas de antígeno, ¿no? Pero recuerden que las pruebas de antígeno solas no me van a servir, tienen que estar dentro de un programa de vigilancia epidemiológica, y eso es uno de los principales mensajes que nosotros les vamos a dejar. Y este es un estudio que se hace en una muestra de más o menos 3.400 personas, y se correlaciona, ¿no?, la sensibilidad y especificidad de PCR en sintomáticos, y llega a 64.2 la prueba de antígeno, especificidad al 100%, asintomáticos, sensibilidad 34.8 y especificidad 99.8. Sin embargo, hay una buena correlación positiva con el umbral del ciclo baja con un CT menor de 25, es decir, nos permite identificar con mayor facilidad estas personas que pueden estar en el periodo de transmisión.
Sin embargo, la correlación es mayor cuando uno hace la correlación con el cultivo viral. Y la sensibilidad en el caso de sintomáticos puede subir inclusive hasta un 92.6% y en asintomáticos hasta cerca del 80%, ¿no? Entonces, esto también nos da una ventaja para poder identificar a este grupo de que están contagiando, ¿no? Y se plantea este programa a través de la prueba de antígeno, pero tratando de entender variables, sobre todo una de las variables importantes es el indicador epidemiológico, cómo tomar la muestra, la interpretación, ¿no? Y definitivamente no se hace las pruebas a todos, ¿no? Nosotros usamos una técnica que es búsqueda activa de casos, que significa yo voy a identificar mis poblaciones ocupacionales que definitivamente son las que voy a aplicar las pruebas, ¿no? Voy a aplicar en aquellas poblaciones que tienen mayor riesgo de exposición, es decir, trabajadores que se están moviendo, que están viajando, trabajadores que tienen mayor riesgo de transmisión, aquellos que están sobre todo en lugares aglomerados de mayor densidad, y aquellos trabajadores que tienen alguna condición especial o que se puedan complicar, ¿no? Y esto es lo importante, miren la interpretación. Recordemos que a medida aumenta la incidencia o la carga comunitaria, el valor predictivo positivo va a disminuir. Entonces, en un escenario epidemiológico alto, si un resultado de antígeno me sale positivo para una población asintomática, yo no tendría que confirmar, entendiendo pues de que es asintomático y no tiene ningún otro antecedente, ¿no? Sin embargo, esto cambia a medida que el indicador epidemiológico baje, ¿no? Entonces, el uso de pruebas lo vamos a contextualizar dentro de los indicadores también epidemiológicos en cada lugar. Y este mismo programa incluye ya las pruebas de autodiagnóstico, como bien se ha discutido en el transcurso de la tarde, son pruebas que me van a orientar, están dentro de un programa donde el propio trabajador se hace la prueba, reporta, se confirma, ¿no? Y acá lo importante es el aislamiento preventivo, ¿no? El aislamiento precoz para que no se pueda contagiar. Y esto es un poco dentro del contexto de la vacunación. Recordemos que las vacunas, incluso con 2 dosis, no me asegura de que esta persona no se va a poder infectar, ¿no? Lo que disminuye es el riesgo de complicaciones y mortalidad. Y ya nos está pasando, esto es uno de los mensajes que está pasando en Perú. Las vacunas no es la única medida que tenemos que hacer, es todo el contexto, ¿no? Incluso ya hay estudios sobre el valor predictivo de aquellas personas post vacuna que se pueden contagiar y va a depender de cada respuesta inmunológica, ¿no? Y un poco a manera de resumen, ¿no? Cómo hemos aplicado nosotros este tipo de pruebas en la vigilancia epidemiológica, tanto en asintomáticos, sintomáticos, diagnosticados, como les explicaba en el caso que nosotros habíamos considerado. Algunas conclusiones: las pruebas de detección deben aplicarse bajo criterio médico y dentro siempre de un programa de vigilancia epidemiológica. Las pruebas solas no me dicen nada. Es importante la correlación clínica y la correlación epidemiológica. Una prueba negativa no descarta ningún tipo de transmisión, hay que valorarlo en el contexto. Y el uso de pruebas solas no son suficientes para disminuir la transmisión, ¿no? Algunos mensajes sobre vigilancia epidemiológica, importante recordar: el tamizaje ocupacional, la correlación clínica, la interpretación, parte de la referencia bibliográfica utilizada, y les dejo esta fotografía para agradecerle la invitación y desearles que sigan con el éxito en el evento. Muchas gracias. Muito obrigada, Dr. César. Dando continuidade aqui, Muchas convido... gracias, doctor César. Ahora invito al doctor Elliot. Olá, Hola, estamos prontos. ¿estamos listos? Estou ouvindo? Elliot? Elliot, ¿me escucha? ¿Nos puede escuchar? Ok. Sí. A ver, aquí vamos. Ok. Muy bien. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Y gracias a los intérpretes.
por la interpretación. He tenido una carrera de 28 años en el FDA, cuidando la parte de diagnósticos in vitro. Me he jubilado hace 8 años y medio y trabajo hoy con consultoría, ayudando a empresas y desarrolladores a lanzar sus productos a través del FDA. Voy a hablar un poquito de algo que es bien complementario a lo que dijo Marcelo sobre Anvisa, Marcela, ¿no? Que de Anvisa, que es el impacto de la pandemia en el FDA y en la respuesta del FDA a la pandemia. Bueno, en mi intervención vamos a hablar de la utilización de emergencia y cómo las autorizaciones sirven para ofrecer acceso a otros diagnósticos durante una emergencia sanitaria. Vamos a hablar un poco también sobre las realidades que surgieron de eso. Creo que esas realidades son permanentes, hay implicaciones para el futuro, para la regulación de IVDs. Voy a hablar también un poco de eso. Y también hablaremos sobre cómo esas tecnologías innovadoras terminan siendo notadas por el FDA. En el caso de la utilización de emergencia, no son permanentes, pero es un enfoque regulatorio para disponibilizar productos esenciales en una emergencia sanitaria. Es un enfoque regulatorio más rápido que tiene dos implicancias. Primero, porque son necesarios estudios para la utilización de emergencia y que serán limitados en cuanto a una autorización permanente. El tema del sistema de gestión de calidad también es otra que tiene sus limitaciones, porque un sistema de gestión de calidad no es tan necesario y es distinto de cómo estamos trabajando con el tema de la pandemia, tanto por la OMS como por parte de los países. Vamos a ver entonces todo el proceso. Todo empieza con una declaración de emergencia por el secretario de Salud, lo que equivale al Ministerio de Salud de muchos países. Entonces surge la sumisión de la utilización de emergencia y el FDA y los fabricantes pueden interactuar y encontrar formas de cómo avanzar. Luego se hace la submisión, la revisión, hay otras interacciones más, y la idea, el objetivo es tener la autorización para la utilización de emergencia. Y el producto puede ser comercializado durante la pandemia. Debido a las limitaciones, en el caso de las submisiones, el FDA puede contestar en algunos días, semanas, en lugar de meses. Y una de las cosas que voy a mencionar pronto es que eso es lo ideal. Fue como ocurrió al principio de la pandemia y realmente todo ha cambiado radicalmente. Bueno, en primer lugar, quiero hablar sobre cómo FDA se ha comunicado y también un poco más sobre la aceleración del proceso. El FDA creó modelos para estas autorizaciones de uso emergencial. Y había palabras específicas que le gustaría ver, como la intención de uso o descripción del producto y cómo funcionaba y etcétera. Era algo de llenar los espacios vacíos en esos formularios. Voy a mostrarles. Aquí es un
párrafo, el formulario es más largo. Y no había una explicación sobre todos los estudios necesarios para el uso emergencial. Necesitábamos pruebas de inclusión, de detección, para identificar las cepas que estaban ya y detalles de los resultados clínicos. Hay muchos modelos. Los actualizaron hace un mes más o menos, el 9 de noviembre, y aquí es el modelo de desarrolladores de pruebas para uso en el hogar. Hay otros modelos para uso de pruebas de antígenos, pruebas de monitoreo, pruebas moleculares y prueba molecular con muestras. Los estudios clínicos tienen que incluir los individuos que van a utilizar estas pruebas. Entonces, los estudios para pruebas en el hogar precisan de voluntarios que van a comprar las pruebas en una farmacia que podrían utilizarla y hacer. ¿Cómo sería el performance? Hay muchas pruebas disponibles para uso profesional en laboratorio. Pero hay otros autorizados para uso en point of care. Todos los estudios conducidos hay que utilizar los usuarios reales para tener una idea del performance posterior. En el caso de la prueba en serie, eso quiere decir que la prueba incluye 2 swabs. Solo si el primer fue negativo y que se hiciera la prueba según la segunda prueba. Y si había una prueba positiva en la segunda muestra, sería necesario hacer una prueba de referencia, una prueba PCR. Y la segunda prueba, la segunda muestra sería utilizar para aumentar el rendimiento. Vamos a hablar un poco sobre la transparencia. Al inicio, FDA tenía reuniones virtuales todas las semanas abiertas a todos. Ahora son todas en la red, todos podrían compartir sus informaciones. Estas reuniones nos dan la oportunidad para hacer preguntas y obtener respuestas de inmediato de FDA. También crearon una caja postal para enviar preguntas sobre los modelos. El correo es el que está en la pantalla y hay más informaciones para ofrecer. Hay más informaciones sobre esos enlaces. FDA puede contestar a muchas preguntas sobre temas y las reuniones son de cada 2 semanas ahora. Y son muy importantes para que FDA explique un poco la manera como trata los temas de la pandemia. ¿En dónde estamos? Pues la semana pasada FDA autorizó pruebas para uso de emergencia. 293 son pruebas moleculares. 66 se las puede utilizar en muestras de casa o una prescripción molecular.
But there are also 3 over-the-counter Puedes molecular comprar as con well as la 11 prescripción de un over-the-counter médico, antigen pero hay tests otros over-the-counter. I mean, hay anyone otras for 3 pruebas purposes from moleculares sin evidence necesidad control, de prescripción. there is no restriction. OTC y MIP son There are las 90 que no tests necesitan la for prescripción. antibodies, and let's see, Hay I talked about 90 serial screening. There are pruebas 20 de antigen anticuerpos. tests and 9 molecular tests that are Hablé for, de serial intended for screening, use que in son serial 20 screening. de antígeno And y 9 like moleculares. 40 antigen tests altogether that have been authorized. Y son 40 pruebas de antígeno FDA, autorizadas en total. has recently, as of just a couple of weeks ago, revised its policy Recientemente FDA revisó su política COVID tests. And in this document, para las pruebas de it talks about its COVID-19. current priorities. And the whole theme around this En ese is documento se increased encuentran las access. prioridades So, y el tema FDA, es el aumento del became, acceso. overwhelmed by the number of submissions it received, and it wasn't possible for them to FDA give every recibió submission, una serie de a, submisiones, era a full imposible review. trabajar So what it did was it said what was needed, una what type revisión of test they completa. would pay attention to, basically. And that is Entonces empezaron any a test that priorizar el increases tipo de access, so prueba. that would be home use testing, self-testing. Cualquier That prueba would que also aumentara el include, acceso, point of como care tests. autotest And o los de point of care, also, their FDA for the first time had talked about los capacity for hechos en manufacturing, casa. so that they're expecting that a test be able to be FDA habló manufactured at a rate of de un 500,000 aumento tests per week or 2 million tests per month. If a test de la falls short of that, or if a fabricación, manufacturer llegando a can't 2 support that, then, millones de they pruebas al won't mes. receive priority review, Si el fabricante no and pudiera more likely atender la to demanda, no move to tendrían the prioridad system. en la So it's revisión worth reading this guidance, y tampoco tendrían document. aprobación And, en su proceso. again, the theme here Entonces is se publicó trying to ese make documento testing available to as many people y el as tema possible. aquí es realmente intentar So now hacer el let me talk acceso, about, some que aumente el challenges acceso a related un to the mayor número de process. Something I personas. just mentioned is there was a backlog. Vamos a hablar entonces That de los backlog is, desafíos de los one time up to procesos, 3,000 applications that were sitting at the agency that were waiting to El be acúmulo reviewed. de And the requisiciones FDA's response to that was to bring in llegó all a of the 3.000 de los que participants aguardaban from revisión. divisions Y la that didn't respuesta ordinarily fue de look que at todo el infectious disease equipo de diagnostics. varias divisiones Rather, you que had, no of necesariamente course, the lidiaban main con group, los the temas de infectious disease enfermedad group, took the infecciosa. brunt of this. Obviamente estaba el But, equipo principal que uh, lideró todo el different divisions proceso such as immunology tests and chemistry, the y chemistry folks, were all diferentes brought in divisiones. to start reviewing Todos COVID han tests. sido reunidos And so para revisar las pruebas de it was COVID. impossible to keep up, but so they did hire another Era 40 reviewers. imposible The mantener problem ese was nivel, that pero han reviewers traído más aren't 40 going to become reviewers revisores. immediately. It takes time. It El takes problema es que los revisores no se some convierten en work to revisores de la develop noche a la the mañana. Eso assent lleva su for tiempo. Hay what the todo reg- un for trabajo what para is appropriate for the desarrollar regulatory sense. habilidades realmente para So, saber but at the qué es same apropiado en time, términos the FDA was regulatorios faced with inconsistency among the reviewers. Some were too y stringent, a la some were vez not stringent FDA enough. tenía una And inconsistencia so there was this inconsistency en los revisores. in FDA's reviewers. Había una The other consistencia feature en is that, términos with de everyone la working on this at the rigidez y FDA, además they were working con literally todos 7 trabajando days a week en and FDA 16 to 20 hours a day. 7 just to try to work días with a la the semana, volunteers. And as a literalmente, result, there were de a number 16 a of 20 horas veteran diarias. reviewers at the Como FDA resultado, who ended up retiring muchos because it revisores was just too much for them veteranos to handle. terminaron So, jubilándose there porque were básicamente la carga laboral estaba muy alta. Entonces había revisores nuevos que se estaban contratando a la medida en que los veteranos se jubilaban, que tenían un gran conocimiento para hacer las revisiones. El FDA autorizó algunas de las pruebas de anticuerpos, no van a autorizar pruebas para utilización doméstica en casa porque no está claro
¿Cuánto cada uno puede decir que está o no protegido? El FDA tiene esa preocupación de que alguien va a decir, la prueba dio positiva, entonces estoy protegido, no tengo que hacer ninguna medida para protegerme y proteger a los demás. Y hablando de recalls, de falsos positivos, algunas pruebas, pero eso solo destaca la velocidad y cómo se dio la fabricación también. Hablando de las variantes, sabemos que Omicron está entre nosotros y hay varias otras mutaciones. El FDA publicó una directriz que comparto aquí con ustedes y que habla de qué deben hacer los fabricantes para seguir ese tema. El viernes, FDA publicó un documento destacando que 26 de las pruebas moleculares aprobadas no detectarían algunos casos y varios conjuntos primarios de las pruebas. Entonces, la presencia Omicron sería detectado por esas pruebas, pero eso destaca la importancia de que nos mantengamos actualizados en cuanto a las mutaciones y que los fabricantes comprueben que es posible detectar esas variantes. ¿Y cuál es el estado actual de la regulación? Los revisores que fueron traídos al equipo para ayudar con la alta carga de trabajo regresaron a sus departamentos originales y hay muchos dossiers que están aguardando por ellos, algunos que habían sido enviados antes de la pandemia, así que están trabajando ahora para lidiar con esos dosieres, pero las personas que trabajan en el Departamento de Enfermedades Infecciosas están trabajando con un volumen muy grande de trabajo. Un volumen que sigue muy alto, sigue siendo un desafío muy grande todavía. Y como resultado, FDA dijo que no aceptará más reuniones pre-envío de dossier si no tiene que ver con COVID. Son reuniones importantes porque los desarrolladores y los fabricantes se encuentran con representantes de la agencia para escuchar los comentarios de la agencia sobre los estudios y otros aspectos relacionados al dispositivo. Y son tecnologías nuevas. Hay opciones, incluye un programa llamado Breakthrough Device, otro Safer Technology, y es muy importante que los fabricantes se concentren en los beneficios y en los riesgos de las nuevas tecnologías. Hablando de nuevas tecnologías, ese es un tema interesante porque vimos un aumento muy grande en el número de nuevas empresas, sobre todo empresas generadas dentro de instituciones académicas y que están desarrollando tecnologías muy interesantes para pruebas como la CRISPR, intentando incluirlas en el proceso de diagnóstico. Y eso también trae algunas cuestiones, pues las personas de las startups salen de las universidades y no entienden muy bien todos los controles que todavía hace falta que existan para la utilización clínica de sus productos. Hay un programa que se llama Rapid Acceleration of Diagnostic o REDX. Quizá ustedes lo conozcan. El REDX analiza básicamente nuevas tecnologías y promisorias, financiando los estudios de las nuevas empresas, ayudando en la interacción con el FDA para que puedan caminar con el desarrollo y el proceso regulatorio. Aquí hay un enlace para el programa si tienen interés. Y mi última diapositiva. Tenemos el impacto de la reglamentación para productos diagnósticos in vitro, con muchas interrogaciones aquí porque nada es definitivo, pero podemos esperar retrasos continuos porque el FDA está intentando trabajar con los dosieres que ya habían sido enviados.
antes de ese volumen grande de los que están asociados a la pandemia, y algo que ocurrirá más temprano que tarde quizá, que el proceso de revisión regulatoria sea más eficiente, porque ya ha sido demostrado que la utilización de esos modelos tal vez sea un concepto ayudar. FDA se puede convertir más tolerante con pruebas que no necesiten prescripción médica y una presión política para que eso se dé, pero hasta el momento la única prueba aprobada o el autotest desde 2012 fue la prueba de VIH que se vende sin prescripción médica. Entonces, como dije, hay varias pruebas que se venden sin prescripción y también tenemos la esperanza de que esa experiencia de FDA ayude a que se prepare mejor para lo que está por venir. Pensando en otra enfermedad infecciosa. Gracias a todos por la atención. Obrigada. A gente vai Gracias. e vamos chamar o próximo palestrante e ao final a gente faz Bueno, al final haremos una discusión con todos